Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana al capítulo 10 del libro primero de Crónicas. En el Antiguo Testamento, primero de Crónicas, capítulo 10, hay un relato histórico aquí acerca de los acontecimientos, de las cosas que sucedieron, acontecimientos trágicos. En este capítulo, hermanos, la Escritura narra acerca de la muerte de los hijos de Saúl y la muerte misma del rey Saúl. Y es interesante todo esto, hermanos, lo que sucedió. Y el versículo 14 nos dice las razones por qué. Vamos a leer ese versículo, hermanos. Primero libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer versículo 13 también. 13 y 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, leamos todos juntos. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de estar en tu casa de oración. Gracias por esta porción de tu palabra. Señor, sin duda alguna que cada escritura tiene un propósito, tiene un mensaje, y necesitamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en cuanto a este tema. Pido, Señor, que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe la honra y la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Este acontecimiento, como ustedes han leído juntamente conmigo, el capítulo 10, todo el capítulo, narra cómo sucedieron los hechos. Cómo fue que los 3 hijos de Saúl murieron. Y déjenme decirle, hermanos, todo a consecuencia de la rebelión de su padre Saúl. Él fue el culpable de la muerte de sus 3 hijos. Y prácticamente él se suicidó. Dice la Biblia que quedó herido por las flechas de sus enemigos. Y tomó su propia espada y dice la Biblia que se puso sobre ella y de esa manera se mató. Así que esto es interesante, hermanos. Las consecuencias de nuestros actos, muchas veces, si son buenos, nos traen grandes bendiciones a nuestra vida. Pero si nuestros actos son malos, nos traen desgracia. Hay desgracia, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar la desgracia en nuestra vida, hermanos, porque hay consecuencias trágicas cuando nosotros no obedecemos a Dios. Este es el tema que queremos tratar esta mañana. Consecuencias trágicas en nuestra vida. Y hermanos, posiblemente nosotros no hayamos hecho lo que hizo el rey Saúl, o lo que hicieron otros hombres de la historia. Por ejemplo, en el capítulo 21 de este mismo libro, si ustedes están amables, puede ir ahí. Capítulo 21, mire lo que dice acá el versículo 9, capítulo número 21, versículo número 9, comenzando con el 9, mire lo que dice aquí: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una, que yo haga contigo. Ahora, esta historia, hermanos, comenzando con el verso 1 en adelante, ahí está narrada la historia de por qué Dios tuvo que hacer esto con el rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. A David se le ocurrió una brillante idea, pero en realidad no vino de David. La Biblia dice que fue Satanás. Satanás entró en David y le hizo pensar que necesitaba saber con cuánta gente contaba, cuánta gente tenía en su reino. Y habló con sus hombres para poder mandar contar al pueblo.
aunque trataron de evitar que lo hiciera, la Biblia dice que no pudieron hacerlo desistir de sus planes, así que tuvieron que ir a contar todo el pueblo, y eso le desagradó a Dios. A Dios no le agrada que estén contando. ¿Sabe que muchas iglesias hoy en día se manejan de esa manera? Se manejan sobre números, sobre cuentas. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuántos tuvimos en la escuela dominical? ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántos bautismos? Y llevamos un conteo de lo que estamos haciendo. Y Dios no está preocupado de eso, hermanos. Dios no está preocupado de cuántas almas usted ganó para Cristo. No está preocupado de cuántas personas fueron bautizadas en su iglesia. Dios no está preocupado de eso. La razón es porque esos números no alaban a Dios, sino engrandecen el ego del hombre. Nos sentimos orgullosos. Gané 5 personas para Cristo hoy. Gané. ¿Cómo que gané? ¿Somos nosotros los que ganamos? ¿O es Dios quien gana? Es Dios. Pero nos lo atribuimos a nosotros. Por eso a Dios no le agradan las ideas de los números, hermanos. Del conteo. De contar cuántos tenemos. Y a veces entramos hasta en competencias con otras iglesias a ver quién tiene más en este año. Otros pastores, a ver quién gana más almas. A ver quién bautiza más gente. Y eso a Dios no le agrada. Y aquí lo vemos. Si usted puede leer el capítulo entero, usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero Dios le habla a David y le hace una propuesta y le dice: voy a hacer 3 cosas, escoge una de ellas. En otras palabras, voy a tener que castigarte por lo que acabas de hacer. Te voy a castigar. Mire, en este tiempo, en este momento, hermanos, aquí en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, hay muchos templos enormes con capacidades inmensas de gente que están vacíos. Están vacíos. Cuando los construyeron, había un orgullo tremendo de que tenían un templo grandísimo para 5,000 personas, para 10,000, para 20,000 personas o más. Pero en la actualidad muchos de esos templos están vacíos. Ya no hay gente. ¿Por qué razón? Dios tuvo que juzgar. Dios tuvo que juzgar los números que la gente contaba. Por eso Dios le dice a David: voy a tener que juzgarte, voy a tener que castigarte por haber hecho lo que no debías hacer. Escuchaste la voz de Satanás y te fuiste por la inducción del diablo. Él te indujo y tú lo ejecutaste. Tú lo hiciste. El diablo no te obligó, él nada más te dio la idea, pero tú lo hiciste. Ahora te tengo que castigar. Hay 3, y fíjese qué bueno fuera que Dios hiciera eso con nosotros también. Qué privilegio tan grande para David escoger cuál de los 3 castigos iba a querer. Y luego dice el versículo 11: y vino Gad a David y díjole: así ha dicho Jehová, escógete o 3 años de hambre, o ser 3 meses desechado delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia. Lógico, ya cuando sabe uno que Dios lo va a tener que ejecutar, ¿cómo no vamos a estar en angustia? En grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Hombres que sufrieron las consecuencias del pecado de David, nada más por haberlos contado. ¿Ve usted? Templos se cierran, iglesias quedan vacías por causa de alguien que quería tener el orgullo de ser la iglesia más grande del área.
Qué terrible, hermanos, qué tremendo cuando nosotros nos adjudicamos el trabajo y la gloria que le pertenece a nuestro Dios. Solamente a Dios le pertenece. Ahora bien, posiblemente nosotros no hayamos caído en esos terrenos. Pero hay otras cosas que nosotros estamos haciendo que también estamos en grave peligro. Estamos corriendo gran riesgo de sufrir graves consecuencias. Consecuencias trágicas es el tema del día de hoy. Quiero que veamos por lo menos unas 2 o 3 cosas que son de grande riesgo si nosotros no las hacemos. En el capítulo 6 y versículos 5 y 6 de Mateo, en el Nuevo Testamento, vamos ahí por favor. Mateo 6, búsquelo ahí por favor. El versículo número 5. Mira lo que dice y el 6. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago, su recompensa. Mas tú, cuando oras, entra en tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esta es la forma correcta de orar. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa si nosotros dejamos de orar? Una de las cosas que debemos de nosotros practicar a diario es la oración. Hemos dicho en muchas ocasiones que hay dos columnas fuertes que sostienen la vida de cada creyente. En realidad hay más. Yo creo que son 4 en realidad. Pero quiero comenzar hablando de esas 2 columnas que son importantísimas, porque esas 2 columnas nos van a llevar a poder fomentar las otras 2 columnas también. Si nosotros aprendemos a orar y a leer la Biblia, nosotros estaremos fundando nuestra vida en buenos fundamentos. Habrá resistencia. Los cristianos que oran, hermanos, aguantan. Usted puede ver gente que está en la iglesia por años y que han pasado por luchas y pruebas grandes, enormes, fuertes, dolorosas, y siguen adelante. ¿Sabe usted por qué? Porque estos están parados sobre la roca, están en Cristo, oran a Dios. No son de los que hacen las decisiones por sí mismos. No se van y hacen las cosas nada más porque se me ocurrió. Hablan con Dios, piden permiso a Dios, le piden a Dios dirección. Hermano, cuando uno no ora, hermanos, pasan varias cosas. Primero, falta el poder de Dios en nuestra vida. Un cristiano que no ora no tiene el poder de Dios. Es la razón por qué vive cayendo en pecado y pecado. Por qué vive, hermanos, siendo derrotado, porque no hay poder en su vida. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de poder. Y eso se logra cuando el cristiano mantiene una línea de comunicación con Dios en oración. Así que cuando no oramos, hermanos, te falta el poder de Dios. También caes fácilmente en pecado. Todo aquel que no tiene poder cae en pecado. Es debilitado, se va debilitando gradualmente. Ya no busca a Dios, no habla con Dios, no tiene el poder de Dios. Y cualquier tentación que le cruce en su camino lo va a debilitar y lo va a hacer caer. Alguien dijo que pecado no es ser tentado. La tentación en sí no es el pecado. El pecado es cuando uno cae en la tentación. Y aquella persona que no ora a Dios está debilitada y se cae fácilmente en cualquier tentación. Ya cuando menos acuerda, ya mintió. Ya tuvo un mal pensamiento. Ya se fumó el cigarro. Ya hizo cosas que no debió haber hecho. Pecó. ¿Por qué razón? Porque no ora. También, hermano, no solamente no tiene el poder de Dios cuando no ora, cae fácilmente en pecado, pero también se aparta de Dios. Una persona, hermanos, que se aparta de Dios, no es aquella persona que dejó de venir a la iglesia, que ya no quiso venir a la casa de Dios. La persona que se aparta de Dios es la que deja de orar. Dejan de orar y se apartan de Dios, aunque vayan a la iglesia. Hay muchas personas que están en la iglesia cada semana, pero lejos de Dios. Ni la Biblia llevan a la iglesia. Ni siquiera cargan Biblia. Oigan, no hay nada de cristianismo en ellos. Van porque saben que tienen que ir. En otras palabras, simplemente son religiosos. Un religioso no está cerca de Dios, hermanos.
Un religioso está lejos de Dios. La religión lo tiene lejos de Dios. Nosotros no necesitamos una religión, necesitamos una relación con Dios. Y para eso necesitamos plantarnos a orar. Así que si no oramos, no solamente, hermanos, no tenemos poder de Dios, caemos en pecado, pero también nos apartamos de Dios. Y qué tremendo cuando nos apartamos de Dios. Cuando nos vamos por el camino equivocado. Lo vemos en la historia de David, lo vemos en la historia del rey Saúl, lo vemos en la historia de muchos otros hombres, hermanos, que se apartaron de Dios. Pero no solamente eso, hermano, pero también cuando no oras a Dios, sufre las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Una persona que no ora, dice un refrán, una persona que no ora está en grave peligro. Una persona que no ora está en grave peligro. Y a la misma vez es peligrosa. Esa persona no solamente está en grave peligro, sino que es peligrosa. El rey Saúl, lo vemos en la historia, ese hombre se apartó de Dios y comenzó a peligrar. Y no solamente había peligro para él, sino había peligro para su familia. En la historia que leímos en el capítulo 10 del primer libro de Crónicas, ahí encontramos las consecuencias. Saúl recibió las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sus 3 amados hijos murieron en ese día en combate. Y no solo eso, hermanos, sino que él mismo también murió quitándose la vida. Las consecuencias son tristes, hermanos. Por esa razón debemos mantenernos en oración. Si no oramos, estamos en grave peligro. Hay una segunda cosa que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Cuando nosotros no leemos la Biblia, también estamos en grave peligro. En Mateo 22, por favor, vamos a buscar una vez más en el Evangelio según San Mateo, pero ahora el capítulo 22. Busque el versículo número 29 y mire lo que dice acá el Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están errando, ignorando las Escrituras y el gran poder de Dios. El gran poder de Dios que viene por la oración y la lectura de la palabra de Dios. Hay un grave peligro si usted no está leyendo su Biblia, hermanos. Ese libro que usted carga en la mano no es solamente para cargarlo. Ese libro es para leerlo. Qué bendición que en ese tiempo, por muchos años, la gente fue ignorante de la Biblia. No se les permitía leer la Biblia. Pero gracias a Dios que en estos tiempos todos nosotros podemos tener un ejemplar de la Biblia. Gracias a Dios por ello, hermanos. Sería muy buena costumbre que en casa cada uno tuviese su Biblia personal, su Biblia de estudio, donde cada uno estudie su Biblia. Porque eso es lo que hará la diferencia, hermanos, entre unos y otros. La gente que lee su Biblia son gente, hermanos, que cada día se alimenta, se fortalece en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada día conoce más a su Salvador. Y cada día sabe lo que nuestro Salvador espera de nosotros. Porque está leyendo su Biblia. El que no lee la Biblia está en grave peligro. Comienza a perder la visión de lo que Dios dice en su palabra. Ya no tiene la visión. Todo aquel que no lee la Biblia ni siquiera sabe ni por dónde va. Ni se da cuenta en lo que anda. Se aparta de Dios y ni cuenta se ha dado que anda lejos de Dios. ¿Cuántas personas en este momento, hermanos, se jactan de estar bien con Dios? No voy a la iglesia, no leo mi Biblia, no oro a Dios, pero yo sé que estoy bien con Dios. ¿Por qué razón están así? ¿Por qué piensan así? Porque su visión es tan corta. Mira, hay hermanos que no se paran en la iglesia y luego cuando vienen a la iglesia, hermanos, vienen con tal cara como que nada pasó. ¿Por qué? Su visión es tan corta, no se están viendo ni a sí mismos, no se están dando cuenta de que están en la presencia de Dios. Y que delante de Dios, hermanos, nosotros hemos ofendido a nuestro Dios por nuestra falta de leer la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos?
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos de leer la Biblia, escudriñarla. Allá por el capítulo 5 de Juan, el Señor enseñó a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Su vida nueva en Cristo se fortalece con la palabra de Dios. Y además, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Cristo, hermanos? Nosotros nos llenamos la boca muchas veces diciendo: oh Señor, tú sabes cuánto te amo. ¿Se acuerdan que Pedro le respondió al Señor cuando Cristo le preguntó: Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Qué dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Así somos, como Pedro, bien fáciles para responder: Señor, tú sabes cuánto te amo. Pero cuando venimos a la realidad, nos damos cuenta que ni siquiera hemos escuchado su palabra. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, debemos querer conocerlo más. Por ejemplo, todos ustedes que están casados, ustedes hombres que están casados, ustedes hermanas que están casadas, usted no se casó nada más porque tengo que casarme con el que se atraviesa y el primero que pasó por ahí, con eso se casó usted, o la primera que se le cruzó enfrente, con eso se casó. Así no es. Uno se casa hasta cuando se enamora, y para poderse enamorar tiene que conocerla. El hombre que se enamora de una mujer tiene que conocerla escuchándola, no solamente viéndola. Hay que escucharla, conocer qué piensa, cuáles son sus ideas, cuáles son sus planes. Y mientras más la escucha, más se enamora. Su voz es tan dulce, como dijera en el libro de Cantares, ¿no? ¿Han leído el libro de Cantares? Su voz es tan dulce que no puedo dejar de oírla. Quiero escucharla. O ella, quiero escucharlo. La voz de mi amado, así dice la tsunamita del libro de Cantares. Quiero escuchar su voz. Cuando estamos enamorados de Cristo, nosotros queremos oír su voz. Para eso tenemos que abrir su palabra, para leerla y conocer más a nuestro Salvador. No perdamos la visión de quién es nuestro Salvador, hermanos. Cuando dejamos de leer la Biblia, no solamente pierdes la visión, sino que también se debilita y se enferma. Es decir, cae rápidamente en pecado. La vez pasada estábamos escuchando acerca de cuando una persona tiene resentimiento, tiene envidia. Estábamos escuchando acerca de que eso se puede nombrar como una enfermedad. Es como una enfermedad. Es un pecado, por cierto. Amén. Pero cuando una persona no lee su Biblia, esa persona va a comenzar a debilitarse y a enfermarse. Va a guardar rencor, va a guardar resentimiento, va a tener envidia de los demás. Lógico, anda en la carne y no en el espíritu. Una persona que lee su Biblia alimenta su espíritu y no la carne. Así que es importante leer la Biblia, porque si no va a debilitarse. También, hermanos, cuando no lee la Biblia pierde el apetito. Cuando una persona deja de leer la Biblia pierde el apetito. No sé si ustedes sabrán, pero una persona que ayuna y ayuna por muchos días, su estómago se le cierra y ya no puede comer, aunque quiera. Ya no puede comer porque ha perdido el apetito. Ahora, una persona enferma también pierde el apetito. Regularmente una persona que se siente mal físicamente, hermanos, comienza por perder el apetito. Ya no tiene ganas de comer. Y eso es porque dejó de comer. Si hay una recomendación médica de los médicos que quieren ayudar a sus pacientes, es que aunque no tenga ganas de comer, coma. Coma, porque si no come, el medicamento no le hará efecto. Necesita ayudar a sus defensas. El diablo va a seguir atacando su vida. Usted necesita seguir alimentándose aunque no tenga ganas de comer. No tiene ganas de leer la Biblia, no le siente sabor. Usted lea la Biblia. Léala, necesita alimentarse.
Hay personas que van a la iglesia y dicen, no, ya no voy. Ni siquiera le entiendo al predicador. Aunque no entienda, usted no tiene que entenderlo todo, pero aliméntese. Algo le va a ayudar. Hubo un hombre que después de 20 años de estar en una iglesia, decidió irse de la iglesia y se fue. Allá a las 2 semanas que no se paró ya en la iglesia, el pastor fue a hablar con él. Y el hermano, el pastor le pregunta, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ha dejado de ir a la iglesia? Dijo, no, ya decidí ya no volver a la iglesia. Dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasó? Dijo, no, dijo, es que tengo 20 años en la iglesia y ni siquiera puedo entender toda la Biblia. Así que ¿para qué voy a la iglesia si ni la entiendo? Y el pastor le dice, hermano, usted no tiene que entender toda la Biblia. Usted nada más tiene que entender que por 20 años la Biblia que usted no entiende lo mantuvo en la iglesia. Si no fuera por la palabra de Dios, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Pero es la Biblia la que nos induce. Usted siga para adelante, siga. Mira que el problema es que el hermano acá y la hermana allá. Usted siga para adelante. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que hay que seguir leyendo, porque si no va a perder el apetito de leer la palabra de Dios. Y al final termina siendo una persona ignorante de la palabra del Señor. El Señor dice, erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? La gente que no lee la Biblia no sabe lo que dice la Biblia. Algunos dicen, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Erráis ignorando las Escrituras. Es necesario que nosotros conozcamos la Biblia. Si no conocemos nuestra Biblia, nosotros no podremos, hermanos, seguir adelante en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Es importante leer la palabra de Dios. Si no lo hacemos, estamos en gran peligro y habrá consecuencias trágicas en nuestra vida. También, hermanos, no solamente estamos en grave peligro cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, pero también cuando no nos congregamos con regularidad a la iglesia. La iglesia, hermanos, debe de congregarse con regularidad, con fidelidad. Debemos ser fieles a nuestro Dios. Debemos estar en la casa de Dios. En la carta de Judas, está casi al final de la Biblia, hermanos. Búsquelo, está ahí antes de Apocalipsis. El capítulo 1, nada más tiene 1, por cierto. Comenzando con el versículo número 3. Judas, capítulo 1, versículo, dije 3, es el 17, hermanos, perdón. Capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice aquí. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Esto sucede, hermano, es la razón por qué muchas personas dejan de ir a la iglesia. Estos son los que hacen divisiones, sacan a la gente de la iglesia, son sensuales y no tienen el Espíritu de Dios. Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, como nosotros nos edificamos en vuestra santísima fe. ¿Cómo lo hacemos? Congregándonos, estando en la iglesia, conservados en el amor de Dios. ¿Cómo nosotros nos podemos conservar en el amor de Dios? Congregados en la iglesia. Amén. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, nos congregamos en la iglesia. Todos nosotros tenemos parientes, algunos hijos que andan en rebeldía contra Dios, hijos que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Algunas mujeres no tienen al esposo salvo, o algunos esposos no tienen su esposa salva. Los traen a la iglesia, y en la iglesia estamos esperando la misericordia de Dios, que los alcance, los toque y sean salvos. No los queremos nada más aquí en la iglesia, los queremos en el cielo también.
Porque cuando Cristo venga, dice la Biblia que Él se llevará a uno y el otro se quedará. ¿Quién se quedará? El que nunca fue salvo. Ustedes, hermanos, que están casados, asegúrense de ser salvos los dos. Porque si no son salvos los dos, uno se va a ir y el otro se va a quedar. Por eso estamos aquí esta mañana, aprendiendo de Dios, esperando la misericordia de Dios. Cuando Dios alcance el corazón de alguien que no es salvo, aún todavía. El versículo 22. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo. Esto habla acerca de la importancia del congregarnos. Cuando no hacemos eso, hermanos, nosotros estamos en gran peligro. Cuando no nos reunimos con fidelidad a nuestra iglesia, comenzamos por enfriarnos espiritualmente. Una persona que no asiste regularmente a la iglesia se enfría. Yo me he encontrado con algunas personas que allá de vez en cuando vienen a la iglesia. Me los he encontrado en la tienda, en el restaurante o en algunas otras partes. Y algunas veces les pregunto, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Sabe cuál es su respuesta? Bien. Bien. Pero no me dicen si bien o bien mal. Por eso que algunas veces yo les pregunto, ¿bien o bien mal? Ni cuenta se han dado que están bien fríos. Fríos. Ni siquiera se avergüenzan de que no van a la iglesia. Una persona que no va a la iglesia comienza por enfriarse espiritualmente. Ya no lee la Biblia, ya no ora a Dios, ya no tiene fuego del Espíritu en su corazón, ya está apagado prácticamente. Está frío, se ha enfriado, se está enfriando espiritualmente, no hay entusiasmo ninguno. Mire, hermano, véngase a la iglesia, va a estar el hermano fulano predicando, va a venir alguien acá y es de la manera como algunas veces los hacemos que vengan. De otra manera, fríos. Mira, le voy a decir algo. Todas las personas que necesitan un evento especial para motivarse, un evento motivacional como un grupo musical, un concierto de música, son las personas que están frías. Usted no necesita eso para motivarse. El cristiano debe estar motivado constantemente. Alguien dijo una ocasión, hablando de las conferencias de pastores, alguien me hizo este comentario y me dijo, es que necesitamos ir, hermano. Hay que ir a las conferencias de pastores para motivarnos, para animarnos, reanimarnos una vez más. Y cuando me dijo esa persona eso a mí, esto fue lo que yo le respondí. Yo no necesito ir a una conferencia de pastores para motivarme. Yo estoy motivado donde estoy. Aquí donde Dios me tiene. Yo estoy animado aquí donde Dios me tiene. Qué bendición cuando puedo asistir a una conferencia, cuando puedo estar en una conferencia donde hay más pastores y donde podemos escuchar buenas predicaciones, pero no necesito eso para yo motivarme. Hay de aquel que se espera hasta entonces para ser motivado. Esas personas andan frías, andan enfriándose espiritualmente. Entonces, cuando no va a la iglesia, una persona comienza a enfriarse espiritualmente. También se aparta del camino del Señor. Se aparta. Lógico, ya no lo vemos, como ya no va a la iglesia, ya no lo vemos haciendo lo que regularmente se hace en el camino de Dios. No lee la Biblia, no ora a Dios, no diezma, no ofrenda, no ayuda, no hace nada. ¿Por qué? Porque ya no se para ni a la iglesia. ¿Ven las consecuencias trágicas de uno apartarse del Señor, apartarse de nuestra congregación? No solamente se enfría espiritualmente, pero sino también se aparta del camino, deja de hacer cosas que antes hacía. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también hace que otros se aparten también. El mal ejemplo, el mal testimonio hace que otros se aparten con él. Por ejemplo, mire, cuando yo me convertí a Cristo, en mi casa nadie de los demás iba a la iglesia, nada más yo. O sea, yo me iba a la iglesia. Pero cuando me casé, tuve mis hijos,
Mi esposa y yo nos encargamos de mantenerlos en la iglesia, de que se quedaran en la iglesia. Nunca dejamos de ir a la iglesia. Y ya nuestros hijos crecieron, ya son adultos, ya no tenemos que traerlos a la iglesia. Ellos vienen solos a la iglesia. El día que por alguna razón papá no puede venir a la iglesia, que haya salido fuera o que esté enfermo en casa, ellos van a la iglesia. Ellos siguen yendo a la iglesia. Mi esposa se va a la iglesia. Cuando mi esposa no ha podido venir por alguna enfermedad o algo, yo me vengo a la iglesia. No me quedo a acompañarla, desobedeciendo a Dios. Le hago más bien si me vengo a la iglesia que quedándome con ella. Es lo mismo que hace ella. Pero cuando las personas están frías y que dejan de venir a la iglesia, cuando uno no va, el otro tampoco. ¿Por qué? Porque ya les enseñamos el camino. Ya les dijimos que la iglesia no es muy importante. Vamos cuando podamos. Cuando haya tiempo, nosotros vamos. Por esa razón, perdemos a la familia. Las consecuencias después son trágicas. Después estamos allí con las rodillas pelándonos en el suelo, clamando a Dios por la familia rebelde que tenemos, los hijos que se han apartado de Dios, porque nosotros cuando nosotros podíamos, no quisimos ir, y cuando quisimos ya no pudimos. Cuando una persona deja de ir a la iglesia con regularidad, no solamente se aparta él del camino, sino que él también hace que otros se aparten. Sirven de piedra de tropiezo. Dijo el Señor, difícilmente es que vengan escándalos. No podemos evitar los escándalos en la vida, pero hay de aquel por quien vengan los escándalos. Más le valía que le amarraran una piedra de molino en su cuello y lo arrojaran al fondo del mar. No, Señor, hermano. Hagamos, si usted tiene familia y ama a sus hijos, ama a su familia, usted no deje de congregarse. Esté en la casa de Dios, porque después van a ser los lamentos. Si hubiera estado fiel, si yo hubiera estado ahí, le hubiera enseñado a mis hijos a amar a Dios, a enseñarles que aunque yo no esté por alguna enfermedad, ellos deben de estar. Consecuencias trágicas. Por último, hermanos, cuando no se congrega, no solamente se enfría espiritualmente, no solamente se aparta del camino y hace que otros se aparten también, pero también, hermanos, comienza a experimentar el abandono de Dios. No hay ninguna persona que se aparte de la casa de Dios, que se aparte de las cosas de Dios y que haga apartar a otros del camino de Dios, que cuente con la presencia de Dios. Dios no puede aprobar el pecado. Dios no puede aplaudir nuestras malas obras. Hace años atrás, un hermano fiel en ganar almas y todo, me recuerdo que un día domingo no vino a la iglesia. No llegó a la iglesia. Era muy fiel a los servicios, pero hubo un domingo que no vino a la iglesia. Un domingo en la tarde. Al día siguiente me habló, en la mañana temprano. Me habla por teléfono y me habla para disculparse conmigo porque no pudo ir el domingo en la tarde al servicio. Digo, hermano, no pude ir, hermano, pero es que yo estaba, ya iba para allá, para la iglesia, pero me encontré con un amigo y le comencé a testificar y se me fue el tiempo y ya no pude ir a la iglesia. Lo gané para Cristo. Disculpe, pastor, porque no pude ir. Le digo, hermano, no se tiene que disculpar conmigo. Con quien tiene que disculparse es con Dios. Usted no me desobedeció a mí, usted desobedeció a Dios. ¿Dónde está el amigo que ganó para Cristo? No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, dice un refrán. Queremos justificar nuestras faltas con otras buenas obras.
Otro hermano me dijo, mire hermano, este asunto de ir a ganar almas no va conmigo. Yo realmente no me gusta andar ahí en las calles tocando puertas, hablando de Cristo. A mí no me gusta realmente eso, pero en cambio yo doy dinero para que si alguien quiere ir, pues que vaya. Queremos justificar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras desobediencias, haciendo otras cosas. Es como dijera mi abuelito. Me recuerdo mi abuelo, mi abuela nos enseñaban algunos refranes, algunos dichos. Decías, ¿quieres tapar un hoyo haciendo otro? Eso es lo que hacemos. Qué grave error. Qué grave error cuando nosotros no nos congregamos con fidelidad. Las consecuencias son trágicas. Hay muchas consecuencias. Necesitamos entonces estar en el camino correcto, haciendo las cosas correctas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? 3 cosas que hemos visto esta mañana: orar, leer la Biblia y no dejar de congregarnos. Esas 3 cosas. No dejemos de hacerlo para que las cosas comiencen a cambiar a nuestro favor. De lo contrario, si dejamos de hacer esas 3 cosas que hemos visto esta mañana, vamos a comenzar a sufrir graves consecuencias. Consecuencias que nos vamos a lamentar de ellas. Bien dijera Salomón a la juventud: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y comienzas a sufrir, yo debía haber hecho, yo debía haber guardado, yo debía haber orado, yo debía haber leído, yo debía haber asistido. Pero ahora son los lamentos. Cuando miras que la familia se desparramó, se regó, se dispersó, se apartó del Señor. Qué triste consecuencia. Tenemos la habilidad esta mañana, tenemos la oportunidad de Dios de arreglar todo eso, hermanos. Usted no puede continuar adelante así. Si usted está viviendo ese tipo de vida, necesita usted arreglarlo. David contó al pueblo, mandó contar al pueblo, pero él tuvo la habilidad de haber negado el pensamiento que el diablo le metió en su mente. Él tenía el poder para haber dicho, ¿sabes qué, Satanás? Dios no ha dicho nunca que yo debo contar a la gente y no lo voy a contar. Pero no, él decidió contarlo. Y aun cuando Dios le envió a un hombre para que le tratara de disuadirlo, de que no lo hiciera, hermanos, aún así él siguió al frente. Nosotros en esta mañana podemos continuar como andamos, como vamos, o podemos cambiar la historia. Señor, ayúdame para yo mantenerme en una línea de oración continua todos los días. Señor, ayúdame para yo tomar mi Biblia en mis manos y leerla y estudiarla, aprender de ti. Señor, ayúdame para que no haya ningún impedimento, ningún estorbo en mi vida para yo estar en cada servicio de mi iglesia y ser parte de la bendición que tú derramas cada ocasión que las puertas se abren. Dios lo puede hacer si usted se lo pide con todo corazón esta mañana. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con esta oración. Padre Dios, damos gracias. Es tu palabra lo que hemos escuchado, es lo que tú dices en cada porción que se ha leído. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Gracias por tocar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por volver a tocar esa parte de nuestra vida que necesitamos mantener activa. Nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura diaria y nuestra devoción a nuestra congregación. Padre, en esta mañana tú conoces el corazón de tu pueblo, quienes estamos reunidos hoy aquí. Habla y sigue tocando los corazones. Que la iglesia en sí, Señor, podamos tomar en cuenta que tu palabra ha sido predicada y ahora nos corresponde a nosotros determinar qué vamos a hacer con lo que tú nos has dicho. Ruego por los hermanos y hermanas que no están esta mañana aquí con nosotros. Tú conoces las causas, el por qué no están aquí.
Pero cuales sean, Señor, habla a sus corazones donde quiera que se encuentren. Que tu mano poderosa se extienda, Señor, alcance sus vidas y trata con ellos, Señor. Esta es la palabra que tú nos has enviado, y no solo a los que estamos, sino a aquellos que no están, y aquellos que escucharán el mensaje en otra oportunidad. Mi Dios, gracias por ser con nosotros. Llévanos con bien a casa, cuídanos en el camino, guárdanos de cualquier percance, y que en esta mañana todos volvamos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.